Nos enlazamos. Negocios Ditu y Noticias Caracol en vivo. Tarde 44 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un evento más, como todos los años, en este convenio que realizamos con la ANDI en su asamblea anual, en este caso la número 82, y Noticias Caracol, Caracol Televisión, en esta alianza dentro de este evento aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Los saludamos desde el centro de convenciones, como siempre, como todos los años aquí. Nos ven a esta hora en la señal de Noticias Caracol en vivo y en la señal de Negocios Ditu, a través de la plataforma Ditu de Caracol Televisión y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Los saludamos, estamos cerrando el evento de hoy, falta una conferencia más y un panel en el que vamos a hablar hoy, en el medio de esta asamblea de la ANDI, de un tema con un grupo de lujo, un grupo de verdad. Y voy a arrancar, además de saludar a nuestros televidentes, a todos los asistentes aquí presentes en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Como lo decía nuestra compañera, nuestra colega Joana, la presentadora del evento, pues un saludo para todos, para María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval y de la Junta Directiva de Promigas. Me decía, yo le tengo que confesar, además de todo, experta en temas de gas. Ah, sí. Además, calcule. Luis Felipe Henao, a quien también todos de verdad, gente entrañable. Luis Felipe es hoy el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Tuvimos la fortuna de conversar con él el domingo pasado en Noticias Caracol, dio varias chivas y pues es una persona que conoce y estudia el tema. El doctor Federico Echavarría, a quien tengo el gusto de conocerlo, había leído mucho sobre el tema energético, presidente de IES Colombia, y es una persona, repito, de las mayores autoridades. Me dijo hace un rato, pregúnteme a mí todo lo que tenga que ver con agua, con hidroeléctricas y con líneas de transmisión. Y Juan Ricardo Ortega, a quien también creo que nos conocemos hace ya bastantes añitos, en diferentes cargos, en diferentes chicharrones lo he visto. Ahora es el presidente del Grupo Energía de Bogotá y pues también una voz absolutamente autorizada en este tema. Un asunto que pinta muy técnico, nuestra conferencista anterior lo tocaron en un panel que tuvimos esta mañana muy interesante sobre las perspectivas económicas del país. Y pues los organizadores, los socios de la ANDI en este proyecto, me dijeron, mire, estos señores y esta señora que ustedes tienen aquí sentados sostienen la infraestructura energética del país. Entonces ustedes verán cómo salimos adelante con semejante lío. Antes de entrar en materia, o para entrar en materia, yo creo que bien vale la pena hablar de una variable que creo que nadie en el país, por supuesto, tenía en su carpeta y en su libreta de prioridades. Y arranco con María Lorena, las damas primero. ¿Cómo hacemos con una circunstancia, y no voy a entrar en detalle, de todo este panorama energético del que ya vamos a hablar, María Lorena, con esta situación tan terrible que estamos viviendo por el terremoto? Y se lo pregunto porque son variables que al final del camino el nuevo gobierno, y ya hablaremos, dijo, mire, hay que hacer una política muy agresiva de reactivación de proyectos en todo lo que tiene que ver el sector minero energético. Pero arranco, María Lorena, con este asunto que es doloroso para el país y además de lo doloroso, de lo humano, de todo lo que nos ha golpeado. Hemos visto lo que han hecho acá, maravilloso, recogiendo recursos como en todo el país. Pero esa variable, ¿cómo la metemos en esta ecuación? María Lorena, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes para todos y mil gracias a Bruce y a la Andy por la invitación. La verdad, es un gusto estar acá. Yo creo que primero mi solidaridad con todas las víctimas y lo que está pasando con el país. Me encanta, digamos, este espíritu generoso de todos los empresarios con esta campaña tan exitosa que se ha hecho aquí alrededor de la ANDI, pero también uno ve en todo el país cómo la gente está ayudando con mercados, con alimentos. La verdad, es una respuesta no solamente del sector empresarial, sino también de todos los ciudadanos. Y yo creo que eso nos une, ¿no? Pero creo que el país también tiene que seguir andando. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese frente para apoyar a estas regiones y por ejemplo, vi empresas de gas y de energía que la pasaron difíciles en estos días tratando de recuperar el suministro de energía en estas ciudades porque pues se pararon, digamos, nosotros que estamos en el sector financiero,
pues no había cajeros, no había nada, la gente no podía sacar porque no había electricidad y creo que el sector empresarial reaccionó muy bien, sobre todo en el suministro de energía, ya, dado que estamos hablando de energía. Pero, digamos, yo creo que el gobierno pues no pudo empezar a trabajar como debía, o sea, el lunes que cada uno iba a llegar a su ministerio a organizar, pues le pasó esto del terremoto y creo que tiene varios frentes y creo que hay que aprovechar esta oportunidad, digamos, de la emergencia y otra emergencia que vamos a tener con el fenómeno del Niño. Y creo que, pues me voy a lanzar aquí al agua, Juan Roberto, pero creo que podrían sacar un decreto de una emergencia, digamos, que tenga que ver con la energía, porque lo que tenemos que destrabar son los proyectos, o sea, lo que vimos en los... Y bueno, ahora Juan Ricardo puede contar, porque la colectora lleva como 15 años con consultas, y tenemos Cirrus también con Ecopetrol, y cada vez aparecen más comunidades. Mejor dicho, yo creo que podemos aprovechar estos decretos de emergencia económica un poco para impulsar estos proyectos, quitar trámites. Yo no estoy diciendo que uno no tenga que sacar la licencia ambiental y que no tengan que hacer las consultas, pero aprovechando esto que estamos viviendo, creo, porque el fenómeno del Niño se viene ya. No, eso ya. Y no hay proyectos, y la verdad sí, ya lo hemos oído en gas, en energía, podemos tener una insuficiencia pues, de reservas de energía. Entonces creo que ahí se puede hacer algo uniendo, pues digamos, uniendo las dos cosas. ¿Qué más generaría esto? Generaría ingresos, porque el país tiene un problema de déficit fiscal también. Entonces, si jalamos los proyectos, sí, yo creo que lo que necesitamos es ejecutar. O sea, yo siempre he pensado que todo está sobrediagnosticado y lo que necesitamos es, uno, que no tengamos tantos trabas, que tengamos seguridad jurídica y que podamos ejecutar. Entonces aprovecharía que está arrancando este gobierno, que tenemos que hacer los proyectos, que viene el fenómeno del Niño, que tenemos esta desgracia, digamos, del terremoto, como de montarnos en un periodo de ejecución fuerte. Y ahí, Juan Ricardo, en esa misma onda, y para entrar ya a nuestro debate, porque a la larga todo tiene que estar enfilado, ¿qué le sobra y qué le falta al debate energético en Colombia? Y mire, con semejante circunstancia como la que estamos viviendo con esta emergencia, con una anécdota, déjenme contar en 2 segundos. Me decían mis compañeros de Noticias Caracol, es que no me acuerdo el pueblo en el norte del Valle, míreme esta desgracia. El Águila. Creo que sí, que era la fila de gente en el municipio haciendo turno para cargar el celular, porque solo había un enchufe, excúseme la expresión. ¿Qué hacemos? ¿Y qué le falta y le sobra a ese debate con estas circunstancias como la estamos describiendo? Lo que dice María Lorena tiene un punto que nosotros hemos visto por ayudar inmensamente, y es que las empresas estamos dispuestas desde donar ingenierías, poner equipos, a hacer obras por impuestos para volcarnos con los cuadros que tenemos a ayudar en diferentes partes del país. ¿Cómo sería esa fórmula? El gobierno tiene la posibilidad, y yo creo que muchas empresas estamos dispuestas, que tenemos caja y capital, que lo que gastemos en reconstruir unas áreas donde puede haber algún tipo de acuerdos, después eso se pueda descontar en impuestos paulatinamente por unos años con una tasa de interés que lo haga como justo, equilibrado y razonable. Pero que se agilice la forma en que el gobierno pueda aprovechar unos años de impuestos de las empresas que hoy en día no los ha recaudado, que los necesita en el corto plazo, pero que en 4 o 5 años, mientras que arreglamos muchas cosas, el país puede tener suficientes ingresos para poder ahí uno evitar eso que hicimos para aportarle en este momento a Colombia. Nos toca jugar con el futuro. Colombia ya ha hecho esto magistralmente en 2 ocasiones. Cuando hubo el terremoto en el eje cafetero y se hizo el FOREC, el sector empresarial se lució en la reconstrucción. Ese fue el que manejó Luis Carlos Villegas. Sí, que lo manejó Luis Carlos desde la ANDI, cuando la ANDI tomó el liderazgo para la reconstrucción del eje cafetero. Y después en la crisis financiera del 98, teníamos un hueco de más de 14 billones en toda la banca pública que se la habían robado y fuimos capaces de recuperar todos los bancos con el apoyo del seguro de depósito a 10, 15 años. En este momento nos toca confiar en una variable, y es cómo nosotros somos capaces de construir el futuro que va a pagar lo que necesitamos hoy. Y ya lo hemos hecho antes y aquí hay gente muy capaz para volver realidad eso. Y es un trabajo de confiar. Hay un tema muy complejo en la aceleración de proyectos que yo estoy totalmente de acuerdo con María Lorena,
Y es que tenemos que tener mucho cuidado con los lenguajes porque hay gente alimentando la idea de que vamos a arrasar en las comunidades y que las comunidades no se les van a cumplir los compromisos y que las comunidades no van a tener el derecho que se honren sus derechos. Ni que va a Y yo haber creo que es consultas. muy importante que quede muy claro que el respeto y el compromiso con las comunidades es más fuerte hoy que nunca, porque es el momento que tenemos que demostrar que no solamente somos capaces de hacer las cosas, sino que las hacemos impecablemente bien. Y sobre todo, Federico, en una situación como esta. Y ahí hay un tema clave que usted es experto en ese, y es cómo llevamos la energía. Hablábamos antes de que ustedes llegaran detrás de escena, con Juan Ricardo y con María Lorena, hablando de situaciones como la del Chocó. Uno cómo lleva energía, si en circunstancias normales el abandono es el común denominador, imagínense en esta emergencia. Sí, primero que todo, toda mi solidaridad y la solidaridad de todos los empleados de AES Colombia, como dijo María Lorena, con las víctimas del terremoto. Segundo, qué orgullo ser parte de la ANDI. Yo creo que la solidaridad de las empresas con el fondo que se estaba formando, y es una invitación pues muy especial a todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, de que aportamos de manera que la ANDI pueda formar un gran fondo que podamos ayudar a toda esta reconstrucción. A ver, yo creo que en general Colombia en el sector eléctrico tiene un sector eléctrico muy resiliente. Cuando uno mira la capacidad y el número de colombianos que tienen acceso a la energía eléctrica, es un porcentaje muy alto. Y hay una pequeña parte en zonas remotas que no tienen acceso, pero existe todo el tema de electrificación para zonas no interconectadas. Entonces toda la estructura está bien. Y yo creo que hemos visto, y creo que alguno, María Lorena o Juan Ricardo lo mencionaba, las empresas del Valle, las empresas de transmisión nacional están haciendo unos esfuerzos muy grandes para reconstruir toda esa infraestructura en tiempo récord. Entonces yo creo que desde el punto de vista del sector eléctrico estamos preparados, existen todos los planes de contingencia para poder ser capaces de volver a restablecer el servicio, si no es que lo restablecieron ya en todas estas zonas. Poco a poco. El tema grande en este momento, y es el tema que nos preocupa en estas circunstancias, es cómo vamos a enfrentar el fenómeno del Niño. Y yo creo que Colombia tiene una ventaja. Este no es el primer fenómeno del Niño. Nosotros ya llevamos alrededor de 3, 4 fenómenos del Niño muy fuertes, y lo que tenemos es que hacer lecciones aprendidas. ¿Qué es la diferencia grande esta vez? Es que históricamente entrábamos en un fenómeno del Niño con un margen de reserva importante. La realidad es que esta vez sí el país no construyó la infraestructura de generación que debíamos construir. El margen de reserva está casi que en cero, y en este momento ya no es el momento de decir vamos a construir nuevas centrales térmicas, vamos a construir nuevas centrales solares, porque ya no hay tiempo. El tema del Niño es un tema de meses. Entonces yo creo que hay que dividir la historia en dos partes. El corto plazo, cómo nos preparamos para ese fenómeno del Niño, y el mediano plazo es cómo hacemos todas esas inversiones. Y en el tema del corto plazo, yo creo que hay lecciones aprendidas bien importantes. A María Lorena le tocó el 2015-2016, que fue un momento muy crítico porque activos importantes del país, por allá en enero, febrero del 2016, tuvieron problemas importantes. Pero ¿qué se hizo en esa época? Y creo que son lecciones aprendidas. Un seguimiento muy cercano a los embalses. Tenemos que cuidar el agua de los embalses. Un seguimiento muy cercano a las térmicas. Hay todo un tema de infraestructura, de logística, de gas, de combustibles líquidos, que tenemos que hacerlo. Y un mensaje muy importante para todos los colombianos, empezando por las empresas: eficiencia energética. Yo creo que todas estas empresas en estos momentos de crisis es cuando aprendemos a ser más eficientes. ¿Cómo convierto mis procesos de producción en procesos de energía más eficiente? A los hogares, ¿cómo ahorramos energía? Y desafortunadamente esta vez hay un cuarto elemento que nunca lo tuvimos, y es la crisis financiera de algunas distribuidoras, particularmente de Aire en la costa. Cuando Aire no paga sus consumos a la bolsa, hay una cantidad de generadores que viven de esos pagos y seguramente no van a estar preparados financieramente para poder satisfacer las necesidades o las expectativas que tiene el país con ellos. Luis Felipe, el domingo hablábamos de todo el panorama en Ecopetrol. No teníamos la variable, por supuesto, de esta tragedia terrible, pero ¿en qué cambia esa variable? Y entremos en materia con el fenómeno del Niño y Ecopetrol, que pues tiene todo el empoderamiento para hacer como ese colchón en el campo térmico, por ejemplo, pero el problema es que proyectos pocón. ¿Qué hay en mente? ¿Qué hay para hacer? Juan Roberto,
Primero, quiero agradecerle a Bruce y a la Andy todo el liderazgo que han tenido en la reconstrucción. La donación, cada uno de ustedes ha sido fundamental, pero también quiero reconocer a Bruce su trabajo en 4 años en defensa del sector productivo. Y partiendo de esa base, hoy estamos sentados porque tenemos un gobierno que cree en el sector productivo. Y mi misión como presidente de Ecopetrol es que lograr o luchar para que el país no se apague. El país se alumbra con agua y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y vamos a entrar en el fenómeno del Niño, como lo acabaron de señalar, más fuerte que haya registrado la historia energética del país. Un 81% más o menos vamos a tener, y vamos a tener el agua, como acabaste de señalar, si llega al extremo, casi el 30% de capacidad. Quiere decir que no vamos a tener agua en el mayor momento. Con algo que usted acaba de señalar, tenemos el mayor consumo de energía en el país, pero de cada 10 megavatios que tenían que entrar, solamente entró 1.5. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo, como acabaron de señalar, pues vemos que además el 60% de todas las plantas y todas las líneas de transmisión además están atrasadas. Entonces tenemos un gran déficit y partimos, Jorge Mario, de un problema muy grande, y es que, como acabaron de señalar, no estamos preparados. Es como si nos ponen a correr 42 kilómetros y no hemos corrido 3 kilómetros. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando no tenemos agua, necesitamos gas, necesitamos diésel, necesitamos líquidos y necesitamos prepararnos con eso. Lo que le he dicho al presidente encargado de Ecopetrol, al doctor Hurtado, es que tenemos que alimentar toda la cadena logística para que eso se dé. ¿Cuál es la cadena logística que necesitamos, doctor Manuel Santiago? Necesitamos 39.000 barriles diarios de diésel en sitio, con un problema muy grave, Juan Roberto, y es que el 80% de ese diésel lo tenemos que poner en el interior del país. Ese es el lío. Y ahí tenemos un riesgo país muy grande. Nosotros no hemos podido construir la autopista del Magdalena para traer eso por otras vías diferentes al transporte. Necesitamos tener alrededor de 148 carros diarios transportando todos los días por 10 meses consecutivos. Entonces tenemos un riesgo país, un bloqueo, tenemos un riesgo país de la paz total, que salga un grupo al margen de la ley, y ahí necesitamos que esto, como dijo María Lorena, tenga un PMU constante, que efectivamente el diésel esté donde lo necesitamos. Necesitamos, y lo he dicho al doctor Hurtado, que la molécula de gas esté cuando necesitamos la molécula de gas. ¿Qué significa? Que entre Puerto Bahía en enero, pero que entre Buenaventura en noviembre. Y no podemos perder, doctor Hurtado, un solo día, porque un solo día, en los 42 kilómetros, cuando uno no está preparado, puede hacer que el país se apague. Necesitamos además, y hoy quiero agradecerle a la ANLA y al Ministerio de Ambiente y por supuesto al Ministerio de Minas, la resolución sobre SPEC. Eso nos empieza a generar, pues, poder apalancar esta contingencia que, como usted decía, ¿qué le faltó a la política energética? Dejar la ideología y empezar a ejecutar. Eso lo podemos trabajar desde Ecopetrol, como también revisar los excesos de energía que tengamos de 1.835 megavatios, porque si tenemos excedentes, esos excedentes los tenemos que poner en el sistema. Pero también necesitamos unas decisiones del gobierno. Sí. Si en el momento determinado no tenemos el gas suficiente o la energía suficiente por la estrechez que tenemos, necesitamos hablar con el gobierno seriamente qué sacrificios vamos a tener que hacer o en refinación o en otros temas, porque tenemos que hablarlo con ellos. Y el tercer tema, que lo estaba diciendo muy bien Federico, es tenemos que hablar del tema económico. Tener 39.000 barriles nos equivale a tener entre 3.5 y 5 billones de pesos de gasto adicional. Y tenemos que hablar seriamente quién va a pagar ese gasto adicional. No podemos hacer que todas las térmicas que hoy ya estamos acá contra el cuello nos digan dónde va a salir la plata y dónde va a salir esa plata. El problema es que el gobierno dice que plata no hay y ahí viene un gran asunto que se plantea en este panel, y es todos coinciden en que hay que ejecutar, hay que empezar a ejecutar, María Lorena. El asunto es cómo se ejecuta
en términos de competencia, siendo competitivos, el famoso trilema del que hablábamos hace un rato, y es cómo se ejecutan esos proyectos, ya sean de térmica, ya sean de transmisión, con condiciones favorables y con una seguridad jurídica. Luis Felipe dice, estamos esperando qué va a hacer el gobierno. Claro, el gobierno no tenía esta variable de la tragedia, pues del lunes no la tenía, nadie, ninguno la teníamos. Pero ¿cómo se ejecutan esos proyectos? ¿Cómo se hacen viables y competitivos? Antes, Juan Roberto, antes de hablar de cómo ejecutar proyectos, yo sí quisiera mencionar como un plan de corto plazo. La primera. Un plan de choque. Un plan de choque, pero mañana, pues quiero decir. Es que aquí los planes de choque. En el corto plazo, y es, uno, dejemos la discusión de que si el gas entonces no se va a usar para la industria y entonces, porque aquí no es una discusión entre el mercado eléctrico y el gas, necesitamos ambos, necesitamos todas las fuentes de energía. Esa, digamos, es una cosa que nos quedamos en unas discusiones y el plan que se llama, creo que es de abastecimiento de gas. Entonces, yo creo que no es por defender el gas, sino que realmente necesitamos gas y necesitamos también todo el tema de hidro y de energía. Realmente, y ahí veo a Juan Manuel Rojas y a María Fernanda, pero realmente lo que pasó en SPEC esta semana es muy importante para el país y fue que logramos la licencia ambiental para ampliar la capacidad de SPEC. SPEC es la que le va a dar, estamos importando gas porque pues no tenemos gas en el país. McKinsey hizo un estudio muy interesante y es cómo en Colombia en los últimos 8 años han bajado los proyectos de exploración en hidrocarburos, en gas, y yo creo que eso es un llamado de atención fuerte. Pero mañana, Canacol tiene unos pozos, está mal manejado, tiene problemas, cada vez están dañando más los pozos. La NH mañana debería saber qué va a hacer con Canacol. Por ahí vi ahora al doctor de Cerro Matoso, ha tenido problemas por el tema de abastecimiento de los pozos. Digamos, a mí me parece importante que mañana hay que solucionar el tema de que tomen Canacol, que empecemos otra vez a mirar el tema de gas ahí. Sí. Lo otro es cómo ejecutar proyectos. En el sector público es muy difícil ejecutar. Yo creo que nos toca recuperar la confianza. Yo estoy obsesionada con la recuperación de la confianza, porque sobre todo este último gobierno, estos últimos 4 años, nos enseñaron cosas de la confianza entre el sector público y el sector privado, que está frágil, ¿no? Y yo creo que con este nuevo gobierno podemos recuperar esa confianza de trabajar juntos. Y la otra es la confianza social, que son las comunidades, que hablaba Juan Ricardo ahora. Entonces yo creo que es muy importante para ejecutar, empezar con reglas de juego claras, estables, pero tener confianza. ¿Confianza entre quién? Entre el sector público y el sector privado, y entre el sector privado y público con las comunidades. Yo creo que esa es la regla de oro. El país ha tenido muchos esfuerzos de coordinación interinstitucional. Yo trabajé en los PINES, que eran los proyectos de interés nacional, pero pues han habido muchos, había una comisión intersectorial hace poco para proyectos de interés nacional. Yo creo que, por ejemplo, José Manuel, el vicepresidente, sería una buena tarea para José Manuel que empecemos a ejecutar y a organizar, pues como vicepresidente, a ejecutar proyectos que necesitamos. Y por último, hay que recuperar Ecopetrol. Yo creo que esa es la tarea más importante. O sea, recuperar Ecopetrol significa de verdad volver a tener la empresa que todos los colombianos queremos, volver a confiar en Ecopetrol, volver a que Ecopetrol vuelva a invitar a esos socios internacionales que se nos fueron. Se fue la Oxy, se fue Shell, ¿no? Los necesitamos. Yo no quiero hablar de fracking, pero le dije a Juan Roberto, no me pregunte nada de fracking, pero aquí lo mencioné. Aquí la tengo engatillada la pregunta. Pero nosotros no tenemos el expertise para hacer una cantidad de cosas que estos socios internacionales nos pueden traer. Necesitamos un Ecopetrol que nos traiga a esos socios, necesitamos recuperar Ecopetrol, necesitamos volver a explorar. Entonces, creo que por eso ahora, aunque tengo una cosa institucional, pero se la dejo al final. Bueno, Federico, en el campo de la generación de energía eléctrica, así como hablamos de ese plan de choque,
digamos, transversalmente ese tema de la confianza, cómo se construye. Y me da pena la ignorancia, pero es que ahí se construye por años, porque mire lo que demoraron con todos los problemas para hacer Hidroituango, para hacer estos proyectos hidroeléctricos que son tan complejos y que a la vez, como usted dice, en un momento tan difícil, pues resultan tan frágiles a pesar de los sólidos que son. A ver, yo creo que el sector eléctrico está listo para aportarle al país. Y yo creo que si bien estos últimos 4 años fueron muy duros, porque fue un sector que recibió muchos ataques, muchos intentos de cambiar la regulación, yo creo que tuvimos algo de mostrar que fue muy importante en el caso de nosotros, que somos una multinacional. Federico, lo interrumpo, ¿cuál fue la norma que más daño les hizo? Más que la norma que más daño nos hizo, fue el intento de cambiar las normas existentes. Cuando el presidente anterior toma la decisión de tomarse la CREC y que las cortes le dicen, aquí hay una institución que no podemos cambiar. Cuando aparecen iniciativas para cambiar el marco regulatorio y el Congreso dice, oiga, si cambiamos el marco regulatorio no vamos a tener inversión. Entonces yo creo que una de las lecciones aprendidas más importantes de los últimos 4 años es que a pesar de todo el país tiene instituciones. Entonces el sector eléctrico tiene esa ventaja de que sí, hay algunas normas que hay que reversar, hay algunas normas que hay que revisar, pero en general el marco regulatorio del sector eléctrico está intacto. Entonces este es un sector que está listo para empezar a construir todos los parques de generación que son necesarios. Y por eso yo insistía mucho al principio. Tenemos un problema de corto plazo, que es el tema de cómo vamos a enfrentar al niño con una serie de medidas. Pero tenemos un tema de mediano plazo, porque el niño va a volver, la demanda va a seguir creciendo. El país tiene que un plan de trabajo de invertir en proyectos de generación. Un poco la gran discusión con el gobierno anterior era, y le decíamos, es que usted las tarifas no las baja a sombrerazos. La única manera de poder bajar las tarifas, la única manera de poder tener el trilema, seguridad, confiabilidad y competitividad, es construir masivamente, que en este país veamos no solamente los jugadores actuales, sino nuevos jugadores diciendo, voy a venir y voy a construir, de manera que el usuario al final del día pues tenga todo ese beneficio. El sinsentido, Juan Ricardo, es que, y usted me corregirá, ustedes son los expertos, es que el Grupo Energía de Bogotá vende energía afuera de Colombia. Y aquí mire las condiciones como en los últimos años, o sea, cómo enderezamos el camino en esa misma onda que menciona Federico. Y sobre todo en un tema regulatorio, mencionaba la CREC, que yo creo que ahí la confianza se construye con reglas claras. Hubo una estrategia clara de utilizar las tarifas de servicios públicos como un mecanismo de ganar fidelidad política. Y era bajar las tarifas a cachuchazos, decir que el sector generador y las empresas del sector supuestamente robábamos a los usuarios. Yo creo que esa frase que se dijo en Barranquilla es de lo más triste que yo he escuchado en mi vida profesional, en tratar de acusar a un sector empresarial que además tiene tasas de retorno bajas. O sea, aquí nadie gana mucha plata porque son inversiones inmensas, pero se le dijo a la gente que esas tarifas que pagaban eran unos abusos en que se les estaban casi que robando el dinero. Eso se dijo tanto por el ministro como el presidente en Barranquilla en un discurso muy desafortunado y rompieron una regla de oro del sistema, y es que sacaron una resolución ilegal del ministerio y una circular ilegal de la superintendencia que permitió que incumplieran los pagos sin que se les pudiera cortar el suministro. Así fue como se acabó un poco el sistema en Venezuela, y es, regalamos esto, el sistema se va acabando porque ese es un sistema que requiere muchísima inversión, pero ganamos fidelidad política. Entonces yo creo que sí quedamos en el borde de la navaja y por eso tenemos una crisis muy grande en aire, donde hay una deuda que es de 3.5 billones desde su origen, probablemente la que se reconoce desde enero van a ser 2.6, 2.7 billones, y si llegamos al niño sin arreglarla van a ser más de 500.000 millones al mes. Entonces lo de aire es una bomba de tiempo que si no la resolvemos en cuestión, yo diría de semanas, vamos a tener un problema muy grave porque las empresas no van a poder pagar. Maravilloso que se logró lo de SPEC, que es importantísimo porque tenemos diferentes problemas. A mí me gustaría brevemente darles una idea de los problemas que tenemos. Sí. Uno tiene en energía potencia, que es la capacidad de generar, que son las máquinas que tiene instaladas, pero tener máquinas no garantiza tener energía, porque tenemos un montón de máquinas a gas que no tienen gas. Y ahí viene una discusión profunda, gracias a Dios entró SPEC. Y eso es de lo más importante que pueda haber y que podamos tener gas importado. La discusión de Puerto Bahía y Puerto Buenaventura también es muy importante y Dios quiera que se logre, pero no tenemos cómo traer ese gas al interior del país. Ahí se está trabajando con Promigas de poder aumentar la capacidad, pero el faltante en el interior, donde están Termocentro, Merieléctrica, Termovalle,
es de más de 200 millones de pies cúbicos diarios y no podemos estar al momento más de 120 con el esfuerzo que está haciendo Promigasa y Juan Manuel, puede que lleguemos a 170, pero vamos a tener un faltante de energía, de ese gas que se va a transformar a través de la potencia de las máquinas. En electricidad tenemos un montón de potencia, pero en el centro del país, lo que es Antioquia, no ha llovido y están bajitas las hidros. Tenemos una muy buena noticia, es que el Guavio, este niño ha sido muy particular, está a 97-98%. Entonces, energía, que es toda esa agua ahí almacenada en Guavio, con las máquinas de 1250 a full, vamos a poder generar un montón. Y ahí tenemos un oxígeno importante. Pero cómo se regule eso, solo va a ser factible si se pone el gas, para poder tener el gas como base y poder utilizar esa agua paulatinamente. Y es probable que nos falte otra cosa, que es la falla de los proyectos, que no vamos a tener suficiente potencia. Faltan máquinas, y faltan máquinas porque la demanda de energía, y eso no lo hemos dicho, está creciendo al 8-7% en las últimas semanas, porque el calor en la costa se está sintiendo de manera grave. Esos crecimientos van a generar grandes amenazas al sistema, porque todo lo que es la red de transmisión regional a nivel del Caribe está vieja porque no han podido invertir, porque tenemos a Finia quebrada, Afinia con muchos problemas y área quebrada. Y ese sistema, ya se cayó un cable que mató unas muchachas en Montería, eso te muestra que hay problemas de corrosión, y hay subestaciones estratégicas como Chinú, que en cualquier momento se van a reventar porque Coveñas, Tolú, hace que la gente está usando aires acondicionados como locos. Y esa es una discusión que en Colombia al día de hoy no se da, y es el manejo de calor. Israel tiene un ministro dedicado al manejo de calor. Y el manejo de calor se va a volver en Colombia un tema central que requiere un gran esfuerzo que no hemos hecho de discusiones de códigos de construcción, de formas óptimas de enfriar las casas, de urbanismo. Los alcaldes tienen que tener planes de cómo hacer que las ciudades sean menos calientes. Río de Janeiro generó un programa de jardines en los techos de las casas para poderlas enfriar. Los techos de zinc son un infierno en este tipo de climas. El diseño de la vivienda de interés social tiene que cambiar, tiene que haber concursos en las universidades de generar vivienda de interés social para la costa, que sea buena, que sea resistente, que sea barata, pero que maneje bien el calor. Tiene que haber sombra, tienen que sembrar árboles en todas las calles. Atenas tiene árboles naranjos cada 20-30 metros por toda la ciudad. O sea, hay una cantidad de conversaciones que si no las atacamos rápido, ese calor genera un crecimiento de la demanda tal que ya no tenemos suficientes máquinas. Ese es el último punto. Necesitamos la licencia ambiental de que Ituango pueda llenarse a full. Es muy triste ver el expresidente diciendo que el mayor riesgo del terremoto es que se iba a dañar Ituango. O sea, seguir asustando a la población, diciéndole que una de las obras de ingeniería más increíbles que ha hecho este país, y miren, el mérito de los ingenieros de EPM es una cosa que todos los colombianos se van a sentir orgullosos. Yo he estado en Ituango y lo que hizo esa gente es no solo meritorio, sino que es una joya. Y sí, hay unas cosas geológicas, pero tienen medido con unos equipos sofisticadísimos. Eso se está manejando mejor que en cualquier planeta. No lo dejan llenar totalmente. Esa es una licencia que está pendiente. Poder llenar Ituango en ese momento, que hay agua en el Cauca, es central para poder tener suficiente acumulación de energía para poder atacar el Niño. Y finalmente, hay un tema con los puntos de conexión. Hay mucha especulación en Colombia y unos negocios muy turbios de cuando uno tiene una subestación, ¿a quién se le da permiso de conectarse? Y hay subestaciones gigantes como la Loma, que es nuestra, que tiene un montón de puntos de conexión asignados y nadie los usa. Están simplemente esperando que les tengan que pagar para usarlos. En esos puntos de conexión se pueden poner motores a diésel pequeños, que los tiene la industria petrolera, y se pueden tener como un respaldo de potencia porque estamos carentes de potencia. Entonces tenemos un problema de energía y un problema de potencia. Y esos dos requieren soluciones y soluciones ya. Pero lo más inmediato es terminar la solución de gas que está haciendo SPEC con la conexión con nosotros y poder darle a EPM la capacidad de llenar Ituango a toda su capacidad. Qué lío porque uno con cada uno de ustedes podría hacer un panel solito, uno. Luis Felipe, con lo que dicen, mire que todo apunta a Ecopetrol. Al final del camino, la seguridad energética del país. Y no quiero poner el espejo retrovisor. Y faltaba más que esto más que mis socios de la ANDI me dicen, no, esto no es para sacar chivas. Usted nos contaba el domingo que hay una auditoría forense que están haciendo en la Junta con todo lo que quedó en Ecopetrol. Con base en lo que vayan a encontrar, cómo van a compaginar todo este plan de choque para todo lo que el país requiere de Ecopetrol, que como siempre lo decimos es la joya de la corona. Juan Ricardo, dos temas. Además, con lo que dijo el doctor Ortega, como decíamos, en todo lo que diga el doctor Ortega, lo recogemos. Lo primero, antes de responderle, yo quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho EPM.
EPM luchó 4 años contra el gobierno pasado. 4 años. ¿No se escucha? Bueno, ya. Temas logísticos. Yo quiero agradecerle a EPM todo el esfuerzo que ha hecho. EPM ha hecho un gran esfuerzo de gobierno corporativo para lograr lo que acaba de decir Juan Ricardo, y es lograr que efectivamente Hidroituango entre y entre rápido. Ya tenemos 2 turbinas, vamos a llegar a 4 y lo hubiéramos logrado antes si la ANLA en el anterior gobierno no se hubiera opuesto. Como lo acaba de decir Juan Ricardo, hemos tenido 1000 problemas ambientales por temas ideológicos donde no nos han permitido el llenado de Ituango. EPM representa el 30%, casi el 30% de la energía del país y Ituango es fundamental. Entonces, primero, reconocer el tema de EPM. 2, reconocer todo el tema de los térmicos, lo que acabo de decir, que los térmicos hoy estén casi subsidiando al gobierno con casi 2 billones, pero como acaba de decir Juan Ricardo, 3.5 es muy grave. Y frente a Ecopetrol, Ecopetrol tiene que recobrar lo que dijo María Lorena, la confianza. ¿Y cómo se recobra la confianza? Que la verdad, aunque ustedes han hecho un gran trabajo desde los medios de comunicación, exponiendo los posibles casos de corrupción, la confianza se construye generando la verdad desde adentro. Mi compromiso con la auditoría forense es que la verdad venga de adentro. Yo hablaba con Juan Ricardo, acá no solamente vamos a verificar Ecopetrol, acá vamos a hacer una auditoría forense con un 100% de la analítica, donde vamos a analizar no solamente Ecopetrol, sino sus filiales. Vamos a llegar a Jocol, vamos a llegar a Cenit, vamos a llegar a Ocensa. Vamos a revisar cada una de las acciones, porque el país tiene que saber la verdad de lo que pasó. Porque partiendo de esa verdad es que vamos a reconstruir esa empresa que nosotros llevamos en el corazón, que es la empresa más importante, el 88% del país, pero además el 12% de los inversionistas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la verdad venga desde adentro, ese es mi compromiso. Aprovecho de una vez, me salto, fracking. ¿Qué hacemos con el fracking? El tiempo me empieza a acosar. El fracking. En mi vida pasada hice mi casa ya, yo quiero que sea fracking ya. ¿Y por qué fracking ya? Porque hoy la tecnología del fracking es una tecnología que está muy avanzada. Hoy en los temas de recobro de pozos tenemos mayor contaminación en Colombia de lo que podemos generar con fracking. Hoy la discusión en Colombia es una discusión madura, no estamos improvisando, llevamos 15 años discutiendo los temas técnicos, los temas jurídicos, hemos hablado con todos los actores. Argentina cambió su matriz energética gracias a que creyó en el fracking. Argentina pasó de tener un corralito a tener hoy una estabilidad económica gracias a Vaca Muerta. Pero además el fracking está comprobado en Estados Unidos, que además pasó de ser importador a ser exportador. El fracking en toda esa cuenca del Magdalena Medio, y se lo dije al doctor Hurtado, estamos listos para empezar ya. Estamos listos porque tenemos los proyectos en Santander, tanto lo de Puerto Wilches como lo de Barranca Bermeja. Tenemos los proyectos en el Cesar, en San Martín, y tenemos se me va un municipio, donde ya tenemos todo señalado, pero además con vía férrea, con la arena cerca y con los inversionistas, como acaba de decir María Lorena, tocando la puerta para decir, quiero invertir en Colombia. Es fracking ya, y eso nos va además a multiplicar por 10 veces la capacidad que hoy tenemos, generando todo lo que necesitamos, en suficiencia energética, pero también en recursos, porque encontramos un país con la olla bien raspada. Federico, hablábamos hace un rato, así como se habla de fracking ya, se habla de gas, se habla de comunidades, se habla también de proyectos de energía eólica y energía solar. Y decíamos, aquí hay unas posibilidades gigantes, lo de La Guajira es una maravilla desaprovechada. En el panorama, y me quedo, hay lo que toca hacer ya, lo que toca hacer despuesito y lo que toca hacer en el largo plazo. ¿Cómo hacemos ese plan del ya? Sí. A ver, yo creo que, como les decía, el país y los inversionistas están listos para apoyar el mediano plazo con inversiones nuevas. Pero a veces nos olvidamos de La Guajira. La Guajira ha sido muy compleja. Hay que reconocer de que muchos de los proyectos de La Guajira han tenido grandes retos. Entonces muchas veces decimos, oiga, olvidémonos de La Guajira, más bien complementemos con otras tecnologías. La realidad es que hoy en día necesitamos todas las tecnologías. Necesitamos el agua, necesitamos el viento, necesitamos el sol, necesitamos las térmicas.
Pero Colombia tiene que preguntarse qué pasa si La Guajira no se desarrolla. La Guajira es un sitio único en el mundo, está entre los tal vez 4 o 5 lugares en el mundo en el cual hay la mejor calidad de viento, no solamente en la fuerza del viento, sino en la dirección. Y mi mensaje es, y yo creo que es un mensaje que es muy importante para los industriales. Los industriales han dicho, yo quiero tener energía competitiva, energía sostenible y energía confiable. Si nos olvidamos de La Guajira y decimos, bueno, vamos a hacer el crecimiento con sol, porque en este momento, cuando uno mira el tema de competitividad, en los próximos 4 años vienen o de sol o vienen de viento. Sí. Y decimos, bueno, vamos a hacer solamente con sol. La realidad es que el sol, por ser únicamente durante el día, ya está llenando su capacidad. El sistema eléctrico tiene una capacidad de absorber cierta generación solar, pero estamos llegando ya a ese punto donde no podemos meterle mucho más sol a menos de que metamos baterías. Y si usted le mete baterías y uno mira la última subasta, pues habría un incremento importante porque es diferente sol solo, que es muy competitivo, a sol más batería, que puede tener un 20-25%. Entonces yo sí hago un llamado de atención a todo el mundo. Con Ecopetrol estamos trabajando los proyectos de GMU-Acaí, esperamos acabar la financiación, estamos trabajando con Bancolombia y con el Banco Interamericano de Desarrollo en un Project Finance y esperamos poder iniciar construcción en el primer trimestre del año entrante. Pero el mensaje importante es, no podemos olvidarnos de La Guajira. ¿Y qué significa no olvidarnos? Necesitamos un plan de gobierno, y ese sí de choque, para asegurarnos de que termine Colectora exitosamente y que después todos los proyectos que están haciendo fila para poder desarrollarse en La Guajira lo pueden hacer. Y este tema del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ANLA, Ministerio de Energía, es un trabajo coordinado público-privado, de manera que La Guajira sea parte de la matriz económica, la matriz energética del país. Sí, Juan Ricardo, hemos hablado de La Guajira, de las regiones del país, pero viene Bogotá y viene un metro que va a requerir mucha energía. ¿Cómo hacemos con Bogotá para que no pierda competitividad frente a todo este panorama tan incierto y tan retador? El grupo tenía una deuda con el país y con Bogotá de unas líneas muy estratégicas, que es las que traen electricidad de Sogamoso y la complemento de la línea de Chivor. Esas 2 líneas llevan trancadas casi entre 12 y 13 años. Ahí tenemos la noticia que gracias al apoyo del ANLA y del Ministerio de Ambiente, finalmente tenemos las licencias ambientales. Entonces, ¿Qué lo trancaba? Lo trancaba ideología. Para que tengan un poquito una idea de lo que se ha vuelto el debate y la ideología en Colombia, el mapa que determina las zonas excluidas, que son parques naturales, esas riquezas maravillosas ambientales que tiene Colombia, que no permiten ningún tipo de intervención, lo tenían modificado en el ANLA para decir que unas zonas de una gente que tiene unas fincas y que no quieren que por ahí pasen las torres de transmisión, denominarlas como zonas excluidas por el tigrillo lanudo. Gracias a Dios, con el apoyo de mucha gente, se logró demostrar que eso no era cierto, que jurídicamente eso no era excluido, y pudimos sacar las licencias. Ahora hay que mirar un tema de unas 2, 3 torres, que yo estoy seguro que las logramos resolver, y le tenemos prometido al país y obviamente a Chivor y a Bogotá que las vamos a terminar en septiembre del próximo año. Como Colectora, que toda la gente decía que era imposible, estamos ya a 90%. Hay un señor extorsionándonos en Albania que quiere cobrar 2 veces a servidumbre por 7 torres que ya teníamos los derechos pagados, y lamentablemente la alcaldesa y la corregidora no se les da la gana hacer cumplir la ley, y esas son las 7 torres que nos falta, pero nosotros no nos dejamos extorsionar. Entonces vamos a ver cómo la justicia prevalece. Y eso me da pie, eso que menciona Juan Ricardo, que esas mismas extorsiones deben ser en muchas regiones del país. Afortunadamente no, pero donde pasa el país tiene que ya parar eso de que unos vivos jodan al resto de los colombianos. Claro, y que sean extorsiones distintas y de diferentes pelambres. María Lorena, usted decía, mire, yo tengo un mensaje institucional, porque al final del camino es el andamiaje que nos sostiene, el esqueleto nuestro, además de nuestra democracia y del corazón de los colombianos. Es esta institucionalidad, y que creo que en estos 4 años se ha demostrado que las instituciones quedan, los hombres pasan. ¿Qué hacemos con la institucionalidad en este sector que requiere competitividad, reglas claras, normas que permitan que haya bienestar para todos, que haya sostenibilidad, fracking sostenible? Me faltó esa pregunta, el fracking sostenible. Pero ¿cómo hacemos para sostener esa institucionalidad? Bueno,
Quiero dar dos mensajes adicionales del corto plazo, Juan Ricardo. Juan Roberto. Eso es lo mismo. Es que No, porque me son parece nombres de... importante. Uno, tenemos que darles el capital de trabajo a todas estas empresas de energía. Hay una deuda grandísima con este sector, entonces es muy difícil que funcione y eso tiene que ver con el tema de los subsidios y hay que solucionar el tema de aire, o si no, de verdad vamos a tener un problema. Eso tiene que ser muy en el corto plazo. La otra cosa que quiero, y ahí voy a la institucionalidad, es dejemos de competir por las fuentes. Necesitamos de todo. Necesitamos hidro, necesitamos sol, necesitamos agua, necesitamos renovables, necesitamos gas, necesitamos el fracking, necesitamos las regasificadoras que ojalá salgan, la de diciembre del Pacífico y la de frontera. O sea, necesitamos todo, porque realmente sí tenemos un problema de reservas de energía. Y el mundo cada vez está consumiendo más energía. Entonces también nos vamos a quedar atrás en nuestra competitividad, porque pues la inteligencia artificial, los data centers, la robótica, entonces realmente sí necesitamos unas capacidades de energía importantes. Entonces yo creo que hay que hablar del portafolio y dejar de discutir entre eso. Y ahí viene la propuesta institucional. Uno es, creo que la CREC hay que modernizarla, hay que volver a recuperar la CREC que funcionó por 30 años. Yo peleé mucho con la CREC y sobre todo cuando el fenómeno del niño que me tocó, pero yo creo que era una cosa tenca, seria. Todavía se han demorado mucho actualizando, por ejemplo, tarifas como décadas, como 10 años, pero creo que hay que modernizar la CREC. Pero lo otro es, deberíamos unir la planeación y ejecución con por ejemplo, la UBNE, la NH, la Agencia Nacional Minera, todo debería estar junto. Porque nosotros tenemos los recursos, es increíble, tenemos minería, tenemos agua, tenemos sol, tenemos todo, pero no tenemos esa política pública y esa institucionalidad para trabajar. Entonces yo, como quieren hacer austeridad, yo también uniría eso, pero lo montaría muy bien montado. Y lo otro que me parece importante, y ahora que estamos hablando de regiones, es unamos las fuentes financieras de las regiones, pero sobre proyectos específicos. Hagamos la lista de los proyectos. Todos unamos obras por impuestos, regalías, inversión pública e inversión privada. Y así, la verdad, sacamos esto más en el mediano plazo. Eso era lo que quería decir de la institucionalidad. Como en los debates de candidatos me queda un minutico para cada uno. Ya empezó María Lorena, me quedan los tres. Luis Felipe, ¿qué hacemos con la institucionalidad? Y mire lo que representa Ecopetrol. La institucionalidad es lo que nos tiene hoy acá sentados. A nosotros nos tiene acá sentados la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Congreso de la República. Hay que recuperar la CREP porque el capital llega donde hay razonabilidad. Y donde hay razonabilidad hay predictibilidad de las decisiones. Nosotros necesitamos saber qué va a pasar. No necesitamos que nos cambien las reglas de juego en un partido de 90 minutos que nos diga que son 40 y que nosotros vamos a jugar con 8 y el Estado va a jugar con 14. Hay que tener reglas claras. Necesites recuperar la CREP. Hacer que la ANLA, la NH, en estos temas no tenemos un minuto, tenemos 4 años de este gobierno, necesitamos que se conviertan en 8. Necesitamos que la ANLA, la ANH, Ecopetrol, el Ministerio de Minas con la CREP estén totalmente alineados. No podemos perder un solo minuto porque no podemos venir un fenómeno del niño y, como dijo Federico, tenemos que prevenir el siguiente. Lo tercero, necesitamos revisar nuestra competitividad internacionalmente. El tema de impuestos, esta orgía de gastar que tuvimos en el gobierno anterior, pues lo sacaron de los empresarios. Necesitamos que ser atractivos internacionalmente. Mientras que Argentina está en el 30% de impuestos para este sector, nosotros ya superamos más del 50%. Entonces hay que hacer el país atractivo de nuevo para que llegue la confianza inversionista e inviertan en el país. Federico. Me voy a concentrar en el tema. Yo creo que pues, mis colegas de panel hablaban de la institucionalidad del país y, como les decía, eso fue un gran elemento para que nuestra casa matriz se sintiera cómoda con lo que estaba sucediendo. Pero me voy a concentrar con dos temas del sector eléctrico. Uno es que tenemos que volver a repartir las funciones. El ministerio fija la política y la comisión de regulación regula. En los últimos años hubo una confusión. Eso tenemos que acabarlo y yo creo que la nueva ministra lo tiene muy claro. El Ministerio da política y la CREC regula. Y lo otro
es el fortalecimiento de la CREC. No podemos volver a tener comisionados encargados. Yo creo que eso pues no puede ser. Yo creo que la CREC tiene que volver a ser esa institución en que todos los que estamos en el sector eléctrico soñamos con ser parte de la CREC. Las mejores mentes del sector eléctrico tienen que aspirar a ser un comisionado de la CREC. Y eso requiere cambios en el perfil, requiere cambios en la remuneración, en la compensación. Pero tenemos que devolver esa fortaleza técnica de la CREC. Juan Ricardo. Yo te voy a tocar otro ángulo distinto. Y de verdad, pues aprovechando que está Bruce, de verdad felicitarlos a todos por ese aporte tan impresionante para lo que es el desastre. Yo tengo que ir a la Junta Directiva, pero apenas vaya ahí vemos cómo nosotros también nos sumamos. Yo creo que hay una discusión de fondo que no se toca con frecuencia, es el papel de los alcaldes. Si nosotros no involucramos las administraciones locales, una de las deudas más grandes con el sector son de entes territoriales. O sea, hay alcaldes que no solamente no pagan sus obligaciones de los servicios públicos, sino que hay unas normativas que se generaron desde el año 2004, 2002, que son las zonas de difícil recaudo y las zonas de difícil gestión. Y esas son unas aprobaciones que se dan a nivel de las alcaldías que se les dan a barrios de gente que tiene los recursos para pagar. O sea, si uno mira, y nosotros tuvimos la oportunidad de mapear casa a casa donde la gente no estaba pagando en Barranquilla, en Santa Marta, en Riohacha, y es gente que perfectamente puede pagar. Y yo creo que si los alcaldes no se involucran y no son conscientes que ellos son parte de la solución y que es en su interés que eso ocurra y que dejemos de utilizar los servicios públicos como una variable de hacer política electorera, vamos a tener todavía problemas. Y la solución de aire no puede ser la deuda. La solución de aire tiene que ser una solución estructural y eso pasa por involucrar a los alcaldes. Hay una idea de que la recuperación de eso se puede volver acciones de una nueva empresa, pero si no se meten los alcaldes de lleno con un compromiso político expreso de que van a empezar a generar una cultura de que se deje de robar la energía en el Caribe, es esencial. Y ahí vienen dos puntos complementarios muy rápidos. Claramente se está robando energía para temas ilícitos. Toda la minería que se está haciendo en el Bajo Cauca es robándole energía a Finia. Y hay transformadores que maneja el crimen organizado. Y en Santa Marta es clarísimo que hay secadores de cocaína para producir. Viviendas de estrato 1 con 3.000 kilovatios hora de consumo es ridículo. Y además sin pagar contribución. Entonces toca tomar medidas de urgencia de meter una sobretasa a lo que se llama el consumo suntuario. Es una conversación difícil, pero tiene que haber un nivel de consumo en los diferentes estratos que a partir de 300, 400 kilovatios hora no valga el kilovatio 800 pesos, sino valga 900, después 1.000, 1.500, 2.000, y cuando pasan a 3.000 kilovatios hora una vivienda, debería pagar 5.000, 6.000 pesos el kilovatio hora. Eso es fundamental para parar los abusos que se están dando y el exceso de consumo. Y daría dinero para poder ayudar a los barrios pobres y subnormales a mejorarles las condiciones. Y los subsidios siguen siendo muy mal asignados. Nosotros estimamos 50.000 millones de pesos mensuales en gente que no paga la contribución porque tiene mal estratificada la vivienda. Y la estratificación es un poder de los alcaldes. Y eso no lo van a resolver porque políticamente, obviamente, nadie le quiere subir el estrato a un amigo. Entonces, pues cambiemos la forma de estratificar y pongamos como hace Perú, por nivel de consumo, le defino el estrato. Si usted es pobre, consume poquito, es natural. Pero si usted consume un montón, pues usted es rico y paga 20% de contribución. Y esas discusiones se pueden hacer sin ley, se pueden hacer fácil. El consumo suntuario se puede definir por la CREG y eso podría dar plata y frenar un poco la demanda. Pero se requiere atacar esas dos cosas, los municipios y los abusos son vastos. Bueno, una conversación difícil, me gusta esa frase para un tema tan complejo, pero de verdad les agradezco a ustedes por haber estado con nosotros y a la Andy, al doctor Bruce y a todos los asistentes, como a ustedes los televidentes que pueden seguir en la programación de Noticias Caracol y de Negocios Dito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Rodríguez.